para todo el sector retail y sector de las marcas. Vamos a ir dando unos minutos a que termine de ir entrando gente, que veo que todavía hay mucha gente que se está incorporando. Si os parece, os cuento un poquito cuál va a ser la dinámica del webinar y cómo está estructurado. Vamos a plantear el webinar en 3 bloques. El primero vamos a ver cómo está afectando esta crisis del COVID a nivel mundial y especialmente en España y en Europa. El segundo, cómo los canales digitales están siendo de una relevancia muy importante y, sobre todo, en el último bloque vamos a afrontar las posibles opciones y las posibles respuestas que podemos dar a los consumidores, fundamentalmente, ¿no? Os cuento que durante la presentación no hace falta hacer chat ni preguntas, las vamos a dejar para el final. Cuando yo termine la presentación os vamos a dar a todos la oportunidad de que vayáis haciendo las preguntas que estiméis oportunas. Esas preguntas las iré compartiendo en pantalla para que todo el mundo las vaya viendo y les daremos respuesta de viva voz. Si alguna pregunta se quedara sin contestar, no os preocupéis porque haremos después un documento que compartiremos a todos los asistentes tratando de dar respuesta a todas esas preguntas. Para hacer las preguntas, todos tendréis habilitado en la parte de abajo a la derecha un chat con un iconito de pregunta y ahí en ese chat, en ese campo de texto, podréis realizar las preguntas, como os digo, al final cuando terminemos toda la presentación. También durante la presentación os voy a invitar en algún momento a realizar una encuesta sencilla para conocer también el feedback de vosotros de cómo está afectando esta crisis en vuestras diferentes industrias. Y, bueno, pues lo que se trata es de que todos participemos para tratar entre todos de sacar el máximo provecho de este webinar. Bueno, han pasado 2 minutillos desde las 11. Damos un minuto más para que la gente se termine de incorporar y arrancamos ya sin más dilación. Yo espero que todo el mundo me esté escuchando adecuadamente. Yo no os escucho a vosotros, pero bueno, entiendo que todo debe estar funcionando. Ojalá que sea así. Aquí vamos a poner ya el índice de cómo va la estructura de este webinar y yo creo que ya vamos a dar comienzo y para respetar todos los que habéis sido puntuales. Bueno, el impacto de la crisis del COVID-19, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, lo que estamos viendo es que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos tenía una proyección para el Producto Interior Bruto por país y vemos como a nivel mundial el 2019 y el 2020 a nivel mundial estaban bastante estables, pero vemos como efectivamente la crisis tiene ya un impacto negativo, no solamente a nivel mundial, sino en las principales economías y especialmente pues en China, ¿no? Que es donde ha surgido este foco. Por lo tanto, vemos que ya empieza a haber un impacto para todo el año 2020. Si hablamos de la parte de actividad de manufacturación, pues pasa lo mismo, ¿no? Lo que está por encima de 50 son economías, es un dato económico de economía creciente y lo que está por debajo de 50 es economía decreciente, ¿no? Y una vez más, vemos como China ha tenido un impacto bastante negativo que está arrastrando, como veis, al resto de las economías, ¿no? Si nos vamos ya al sector retail y nos vamos ya concretamente cómo está afectando a nivel económico, sobre todo en lo que es la facturación y las ventas, sabemos que China pues, ha tenido un impacto de las ventas al por menor de un 20%, por encima del 20%, que es el mayor derrumbe desde que se tienen registros de China, y vemos como efectivamente, pues a partir de que se inicia esta crisis, pues hay un impacto negativo, ¿no? A partir de aquí vamos a tratar de dar un enfoque a este webinar de todo lo positivo. Hay que ser realista con lo que tenemos, pero también tenemos que ser optimistas. Vemos como todas las crisis que han afectado a Asia en los últimos años, el SARS, el MERS, que son coronavirus que también existieron hace unos años, el SARS salió en el 2003, el MERS en el 2012, Fukushima, que fue en el 2011. Vemos que tuvieron unos impactos claramente negativos, descendieron sus economías y cómo realmente esto afectó a todos estos países. Pero también vemos que es la noticia positiva, como después de esta crisis, que es en lo que nos vamos a focalizar en este webinar, pues se puede salir reforzado y se puede salir muy reforzado, ¿no? Porque cómo sale Asia de la crisis del MERS,
pues impacta claramente de una forma positiva y en eso es en lo que tenemos que focalizarnos ahora, en cómo nos preparamos, qué canales vamos a utilizar y cómo vamos a hacer para el día después, durante y para el día después, ¿no? Sabemos que Wuhan lo ha conseguido. Sabemos, la buena noticia es que de esto se sale. Tenemos un día en el que esto va a finalizar y de ahí vamos a salir. Vamos a tener un proceso seguramente de adaptación, pero 60 días después de la crisis, Wuhan está abriendo los centros comerciales, están abriendo 3/4 de sus tiendas, está creciendo la industria automotriz que representa para Asia y para China un valor súper importante y esos empiezan a ser datos positivos que son en los que nosotros nos queremos focalizar. Sabemos que hay industrias más beneficiadas y sabemos que hay industrias evidentemente más perjudicadas. Estas industrias más beneficiadas, pues sabemos que son los supermercados, todo lo que tenga que ver con las necesidades que puedo ahora tener para hacer compras desde casa y hay otras pues más perjudicadas, ¿no? Las aerolíneas, los viajes, los artículos de lujo. Vamos a ver cómo vamos a dar soluciones en ambos sentidos, cómo sacamos provecho de aquellas industrias donde pueden ser beneficiadas y cómo nos preparamos con aquellas en las que pueden estar siendo más perjudicadas. A nosotros nos gustaría, como os he dicho al principio, conocer vuestra opinión y saber en vuestras industrias cómo está afectando esta crisis. Yo os voy a compartir una encuesta muy sencilla y lo que os pediría, por favor, es que dierais respuesta de una forma rápida para poder entender entre todos cómo está impactando esto en todas las industrias, ya que estáis participando de distintas industrias. Os animo, por favor, a que deis respuesta a las preguntas. Yo os iré comentando cómo va el nivel de respuestas. Llevamos un 5% de respuestas. Vamos a ver si nos animamos, que es importante que todos conozcamos el interés. Ya crecemos al 15%. Ya estamos por el 20%. Os animamos que sigáis contestando porque realmente es interesante compartir esta información con todos. Vamos ya cerca del 40%. Vamos a ver si nos animamos. Hay que tener una muestra un poco más relevante para que realmente tengamos un dato que sea significativo. Vamos por el 51%. Muy bien, os pedimos seguir participando. 70 personas estáis ya contestando. Tenemos 126 asistentes a este webinar en estos momentos, 127 ahora. Muy bien. 129, muy bien, vamos creciendo. Bienvenidos a los que os estáis incorporando. Hemos recién empezado la presentación. Bueno, muy bien, ya tenemos un 56% de respuestas. Os voy a compartir, entonces, los resultados. Estamos viendo que gravemente no es lo más contestado, considerablemente es lo más contestado. Eso es una buena noticia, ¿no? No tenemos noticias especialmente graves. Es importante. Gracias por esta participación, porque esto va muy en línea con este webinar que queremos mostraros. Vamos a continuar con la presentación y vamos a irnos al segundo bloque. No hemos visto ya el impacto que ha tenido en la crisis ciertos aspectos económicos. Ahora vamos a ver el canal digital, qué protagonismo está tomando, ¿no? Vamos a hacer un cronograma para poder evaluar un poco qué es lo que ha pasado en Europa. Vemos que el 31 de enero Italia suspende vuelos a China y declara la emergencia nacional. El 23 de febrero Italia ya pone en cuarentena ciudades pequeñas. 24 de febrero tenemos una caída radical de las bolsas. El 9 de marzo Italia ya declara el cierre nacional. Le sigue España el 14 de marzo, donde también tenemos ya nuestro confinamiento. 17 de marzo Francia. 27 de marzo Alemania declara medidas de distanciamiento social estrictas. Y el 24 de marzo UK está declarando también el cierre nacional. Vamos a ver con este cronograma qué es lo que ha pasado en el mundo digital. Bueno, pues Comscore lo que nos dice es que el país que de repente dispara sus usos, el uso de la información en digital, el acceso de los consumidores a digital, pues es Italia. Lo vemos claramente como a partir de sus medidas, a partir de que empieza un poco el susto, entre comillas, de este COVID, pues empieza a haber un consumo importante de la información. Y ocurre en todos los países que hemos mencionado, en Alemania, en Italia, en España, en el Reino Unido. Y si nos vamos un poquito más al detalle, pues vemos como además en categorías como lo que vendíamos de estas industrias donde son más necesarias ahora, como es la parte de supermercados y alimentación, pues una vez más vemos como a partir de la fecha clave empieza a haber también un repunte de todo lo que está ocurriendo en consumo de información en los canales digitales en estas categorías, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con el e-commerce? Pues lo que está ocurriendo con el e-commerce es que efectivamente todos, seguramente que los que estéis manteniendo vuestras plataformas, estáis notando un repunte hasta tal punto que en algunos momentos estamos teniendo noticias de vosotros mismos
que nos decís que estamos saturados, que los e-commerce a veces han estado totalmente saturados, que no se pueden respetar ciertos plazos de entrega. Bueno, esto vamos a ver ahora cómo vamos a manejar esta información y cómo realmente podemos sacar provecho de todo esto. Aquí vemos datos clarísimos, ¿no? Del primer estado de Francia, cómo empieza a repuntar el e-commerce, que es la línea azul, cuando empiezan las primeras noticias en el norte de Lombardía, que es la línea amarilla, cómo también empieza a repuntar ese consumo del e-commerce, y lo mismo nos pasa en España, ¿no? Además, hemos visto cómo en los principales países afectados, pues cómo ciertos retailers y cómo ya ciertas marcas empiezan a tener, a sacar de alguna manera las mejores oportunidades, ¿no? Y cómo están intentando sacar el mejor provecho para no decaer después de esa primera situación de pánico de lo que son los primeros días. Lo vemos con JD.com, que es del grupo chino, donde vemos realmente que tienen un 21% que deciden finalmente entre enero y febrero realizar sus compras. GfK nos dice que el ticket medio promedio de compra en Italia ha subido un 26%, Carrefour Francia aumenta un 600% la entrega de ciertos alimentos. En Fnac y en Narty en Francia, pues también vemos que la venta online se multiplica por 2,5. Y en España, ¿qué vemos? Que el 59% de las compras online entre el 9 y el 15 de marzo del 2019, siguiendo una estela de las 2 semanas previas. Por lo tanto, hay un repunte clarísimo de lo que tiene que ver con el e-commerce. Lo estamos notando en Tiendeo. En Tiendeo, en nuestras propias audiencias, tanto en Italia como en España, como en Francia, a partir de que empiezan los confinamientos, los consumidores entran con más asiduidad. ¿Qué ocurre? Que después de la etapa de los primeros 2 días, 3 días de pánico, tenemos que tener en cuenta que estamos confinados, estamos en casa, pero la vida continúa. Estamos con nuestras familias, estamos con nuestros hijos y al final, ¿qué ocurre? Que sigo teniendo necesidad de acceder a cierta información. El consumidor no quiere dejar de estar informado. Nos gustaría saber a vosotros cómo os ha impactado esta parte del e-commerce, esta parte de los canales digitales en vuestras industrias, en vuestras plataformas, cómo os ha impactado. Aquí os invito a que participéis en una nueva encuesta, de tal manera que podamos entender cómo está siendo este impacto también en vuestras industrias. Os invito a que empecéis a contestar. Muy bien, ya hemos empezado a contestar. Llevamos un 20% de participación. Muy bien, de momento los resultados empiezan a ser claros. Os ha impactado de forma muy fuerte, de forma considerable es lo que más estáis contestando. Llevamos un 50% de participación. Vamos a ver si nos animamos a dar una participación un poquito más alta y sacar una muestra que sea relevante. Sois 129 participantes en estos momentos. Estamos ya en el 55% de participación. Bueno, muy bien. Pues aquí vamos a compartir. Finalizamos aquí la votación para poder continuar con el webinar. Y os comparto los resultados. Bueno, pues muy interesante, ¿no? Habéis tenido claramente un impacto en vuestros canales muy fuerte, considerable. Pues estamos diciendo que más del 60% de los que habéis contestado estáis teniendo estos impactos. Vamos a ver ahora cómo desarrollamos estos impactos y cómo podemos aprovechar estas oportunidades. Vamos a empezar, por tanto, el tercer bloque, ¿no? El bloque un poco quizá más interesante de este webinar, que es cómo tratamos de dar respuesta y soluciones para afrontar esta crisis en el sector retail y también para las marcas, ¿no? Vamos a empezar con una frase que es importante, ¿no? Porque queríamos ser motivacionales en este webinar y dar mensajes positivos. Decía JFK que en la crisis hay que ser consciente del peligro, pero hay que conocer bien la oportunidad. Es muy importante que ahora nos focalicemos en cómo trabajamos estas semanas y cómo tenemos que hacer las distintas etapas para comunicarnos bien con el consumidor y para no dejar de lado a nuestro cliente final. Los nuevos retos, pues, ¿cuáles son? Está claro que para el retail empieza a haber una limitación en los canales de distribución, puede haber falta de inventario, la logística de distribución nos puede fallar, puede haber limitaciones, que de hecho ya las hay en la comunicación, en los medios más convencionales, como es la publicidad exterior, los eventos, la distribución de folletos y catálogos. Aquí es una de las cosas más importantes, ¿no? En cómo puede esto afectar directamente a los retailers que siguen distribuyendo folletos y que ya no lo pueden hacer durante un tiempo y a lo mejor tampoco lo van a poder hacer cuando termine la crisis, porque puede haber una etapa un poco ahí de medio pánico, de post-crisis, donde el papel, pues según nos dicen los datos, parece que el virus permanece un par de días en el papel y por lo tanto a lo mejor hay que ser un poco más cuidadoso por lo tanto no es una cosa que voy a dejar de hacer durante un mes o 2 meses, sino que quizá voy a tener que estar 4 o 5 meses
sin utilizar este medio. ¿En qué me tengo que apoyar entonces? Fundamentalmente, en este plan de crisis, McKinsey & Company nos dicen, lo primero, asegura la gestión de los clientes después de haber estabilizado bien la protección del equipo humano y una vez que esto lo tengas solucionado, focalízate en el consumidor. Comunícate con él, que sea transparente, que sea que las medidas que estás tomando le lleguen en tiempo real, le lleguen de forma activa. Estamos hiperconectados más que nunca. Por lo tanto, estamos muy atentos a recibir toda esta información. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues es muy importante entender cómo es el nuevo reto para el retail y cuáles son las nuevas etapas para el consumidor. El consumidor que está en casa ahora tiene dos primeras necesidades, ¿no? Evidentemente, las dos primeras necesidades son la salud. Tengo que tener claro aquellos medicamentos que pueda necesitar, me tengo que proveer de aquello que pueda necesitar para cuidarme a mí y a mi familia, pero a partir de ahí tengo que tener una clara intención de cómo preparar mejor mi despensa. Estamos confinados todos en casa, no era lo habitual, nos ha pillado de golpe, por lo tanto tenemos que elegir mucho mejor, tenemos que preparar esa compra. Por supuesto que es importante que recibir mensajes de todos vosotros, de todos los productos, de todas las marcas, de qué es lo mejor para comprar, de qué tengo más en oferta, porque claro que me tengo que planificar mucho mejor, pero no solamente para la despensa. También tengo ahora durante estas etapas otras industrias que pueden estar afectadas. Todas aquellas que tienen las tiendas cerradas, pero tienen e-commerce, puedo estar queriendo cambiar un mueble, puedo estar queriendo comprar unos juguetes para mis hijos, que los tengo un mes encerrados en casa y me ha pillado esto de repente. Hay otras industrias que pueden salir beneficiadas y por eso es muy importante vivir esto de una forma normal. Y para ello, el consumidor tiene que seguir recibiendo mensajes de todos los sectores y de todas las marcas, ¿no? La respuesta a esta crisis nosotros la dividimos en 5 etapas. Es evidente que lo primero, con los datos que hemos visto, pues es lo digital, ¿no? Nos tenemos que focalizar en esos canales. Tenemos que entender un poco mejor el Customer Journey. Tenemos que comunicar de una forma mucho más ágil. Tenemos que actualizar la información en tiempo real y tenemos que ser flexibles. Vamos a desarrollar estas 5 etapas de forma un poquito más profunda. Decimos que lo primero es lo digital. Claro, aquellos retailers, aquellas tiendas, aquellos comercios que pueden permanecer abiertos y además tienen un e-commerce activo, pues pueden seguir comunicando tanto en sus puntos de venta como en todos los canales digitales, ¿no? Son, entre comillas, un poco los más beneficiados, pero ya pierden un canal de comunicación importante que son todo lo que tenga que ver con el mundo físico. Por lo tanto, tienen que reforzar de una u otra manera los canales digitales. Aquellos que tienen su canal digital activo, aquellos que tienen que están focalizados en el e-commerce, que no tienen tiendas físicas, pues evidentemente tienen ahora que aprovechar este boom de la parte digital, no solo para mantener su actividad muy activa, sino para que el consumidor no se olvide de él y para que, en definitiva, nos preparemos no solo durante, sino también para después de la crisis. Y aquellos retailers que no tienen las tiendas abiertas y que, por lo que sea, les ha pillado y no tienen su e-commerce activo, pues es un buen momento para que desde el punto de vista digital estén atentos a comunicarse qué es lo que viene. Estamos hablando de un retail que a lo mejor quiere comunicar una pequeña tienda cómo se va a preparar para la apertura. Va a haber un cambio de temporada, vamos a cambiar nos va a pillar esto del invierno a la primavera. Por lo tanto, hay cosas que podemos hacer desde un punto de vista aspiracional y el consumidor las quiere recibir. Lo vamos a ver más adelante con unas encuestas que hemos realizado. La segunda etapa es el Customer Journey. ¿Por qué cambia? Pues porque las audiencias hiperlocales empiezan a ser claves. Hemos visto cómo nosotros en España hemos ido viviendo cómo el confinamiento cada vez ha ido teniendo más restricciones. Estaban saliendo noticias de que algunos municipios empezaban a poner restricciones de a dónde puedo ir a comprar. Ya no me puedo ir a 2 kilómetros a comprar si tengo una tienda a 200 o 500 metros de mi casa. Por eso es importante la audiencia digital, hiperlocalizada y con las tecnologías que utilizamos para poder conectarnos con el usuario por proximidad a tienda, podemos estar mucho más cerca de él ahora que lo necesita. Las audiencias digitales para sectores con puntos de venta cerrados, hemos dicho que es importante los canales digitales para que ese awareness y ese branding no dejemos de comunicarlo para que el usuario nos siga teniendo en consideración. Nos lo dice Kantar. Kantar, ¿qué nos está diciendo en un estudio que ha realizado a más de 25.000 consumidores? Nos dice que la falta de comunicación para un consumidor puede llegar a tener una pérdida en lealtad muy potente, que luego cuesta mucho en recuperar. No podemos estar varios meses sin comunicar porque el consumidor nos va a echar en falta y no es lo que ahora está necesitando. En esa misma encuesta nos lo dice el consumidor, nos dice
que le hablen de la utilidad de la marca en la nueva vida cotidiana. Es muy importante recibir mensajes positivos, mensajes aspiracionales. El 75% dice que quiere estar informado de los esfuerzos realizados para hacer frente a esta situación y el 70% quiere que se le den mensajes de tranquilidad. Quiere que se le den mensajes que, en definitiva, ayuden a tener una vida lo más cotidiana posible dentro de esta anormalidad que estamos viviendo con el confinamiento. También, una vez que les preguntamos, en otro estudio que realiza, que hemos encontrado, vemos cómo el usuario dice que está tremendamente agradecido de escuchar sobre aquellas marcas, sobre aquellos sitios donde normalmente está acostumbrado a comprar, de qué están haciendo donativos, están colaborando de alguna manera, están haciendo algunas aportaciones para los mayores. Es muy importante para el consumidor conocer, por lo tanto, hay que comunicar. Es verdad que hay que seguir comunicando. Quiere escuchar lo que las marcas están haciendo en esta pandemia. Quieren recibir esa información, pero sobre todo, una de las cosas más importantes, están absolutamente reconfortados de escuchar de las marcas en las que confían, de las que conocen, de las que son usuarios o consumidores, porque es lo que de verdad le va a reconfortar a este consumidor. Por lo tanto, una vez más, vemos la confirmación de que la comunicación es clave. Desde Tiendeo, ¿cómo hemos estado haciendo esta comunicación y cómo hemos estado ayudándoos a todas las industrias de una u otra forma a que comuniquéis cosas diferentes, ¿no? Ahora hay información importante para el consumidor, las aperturas, los horarios, cuándo pudiera comprar, cuándo pueden ir los mayores. Esto es muy importante y vemos aquí distintos ejemplos de cómo se han ido cambiando estos folletos por folletos de comunicación en vez de por folletos de ofertas, ¿no? Lo hemos visto también en los mensajes de tranquilidad, como distintos retailers han ido pasándonos mensajes de tranquilidad, porque es importante que los usuarios los reciban. Y las medidas de protección, claro, en los establecimientos estamos tomando distintas medidas de protección. Ahora es el momento de tomar en consideración. El consumidor lo va a agradecer y va a quedar mucho más fiel y mucho más leal a esa marca. Y promocionar, evidentemente hay que promocionar aquello en lo que puedo ahora potenciar, los productos de primera necesidad, las opciones de entrega a domicilio, el drive-thru, todo lo que nos pueda ayudar a que el consumidor, evidentemente, permanezca más tiempo en casa y, por lo tanto, se sienta que sigue teniendo las opciones para poder acceder a todo lo que estaba acostumbrado. ¿Y cómo afecta esto a las marcas, no? Hemos hablado un poco de las tiendas, de los retailers, pero ¿qué pasa con las marcas? Pues que tienen que dar un mensaje de apoyo y de utilidad. No dejemos de lado al consumidor. Lo hemos visto en el estudio de Kantar durante el confinamiento. Tenemos que estar a su lado antes, durante y después, porque esto es una fidelidad a medio y largo plazo. Hay que hacer una comunicación exclusiva de marca, comunicar vuestras iniciativas con esta crisis del COVID y darle ideas al consumidor, como pueden ser recetas, como pueden ser cualquier tipo de sugerencias que ahora está receptivo a recibir, ¿no? Vamos a compartir en un rato algunas cosas interesantes que estamos haciendo en Tiendeo, ¿no? Vamos a ver cómo desde Tiendeo tenemos una funcionalidad que hemos desarrollado hace unos meses y que ahora estamos potenciando mucho, que es el cashback. Y tenemos aquí un mensaje de una usuaria que nos ha escrito ayer y que nos ha, bueno, pues es un subidón, ¿no? Para todos los que estamos dedicados a esto y estamos tratando de aportar nuestro granito de arena. Nos está diciendo que muchas gracias, porque en el cashback hemos metido un nuevo aliciente para el usuario, que en vez de que recupere esa parte del dinero que la marca le está cediendo, le estamos ofreciendo que la done a la OMS. Y claro, la reacción de los consumidores pues está siendo muy interesante. Os voy a compartir en un momento, quiero compartiros cómo es esto, para que veáis cómo está estructurado. Mira, fijaros, aquí dentro de Tiendeo tenemos un vertical que se llama Cashback. Y aquí dentro de Cashback, yo que estoy logado, que me he logado dentro de Tiendeo, vemos como Danone, por ejemplo, está haciendo una campaña muy interesante, donde está no solo devolviéndole dinero al usuario, sino que además le permite que una parte de ese dinero lo done íntegramente a la OMS. Y lo único que tiene que hacer el usuario es añadirse este producto o este otro, y veis como aquí va sumando el dinero que yo tengo para mi cashback, y el usuario, una vez que ha hecho la compra, lo único que tiene que hacer es subir el ticket de esta compra. Aquí tengo el ticket, subo el ticket y automáticamente Tiendeo validará que en ese ticket ha incluido el pack de Danone cashback, que ese usuario va a poder utilizar para hacer donativos. Es una nueva funcionalidad que hemos sacado en estos momentos y que creemos que puede ser muy interesante para las marcas. ¿Qué más cosas podemos compartiros?
Bueno, este mensaje, que es un mensaje muy bonito de una usuaria, pues lo queríamos compartir con todos vosotros porque, en definitiva, pues de eso se trata, ¿no? De ver cómo nos apoyamos todos unos a otros y cómo las marcas pueden en este momento estar muy cerca de sus consumidores. Otra de las cosas importantes para entrar en el bloque 4, decíamos, comunícate y actualiza tu contenido en tiempo real, que rápidamente el consumidor acceda a esa información. Vuelvo a compartiros pantalla para enseñaros algo que también hemos desarrollado tecnológicamente para que seáis más ágiles a la hora de comunicar, para que tengáis herramientas nuevas a la hora de comunicar. Le llamamos el catálogo dinámico. Es un catálogo que no es el estático habitual de PDF que publicamos dentro de Tiendeo, sino que es un catálogo que lo que hace es que se actualiza directamente de vuestras plataformas de e-commerce. Es decir, no tenéis que enviar nada, no tenéis que enviar ningún PDF, no tenéis que mandar ningún tipo de URLs para vincular los productos, sino que nosotros automáticamente sacamos esa información de vuestro e-commerce y montamos un catálogo dinámico. Os vamos a enseñar cómo funciona porque es muy interesante. Dejadme que comparta pantalla de nuevo. Bueno, esto es un catálogo dinámico. Es un catálogo que, como veis, no es estático, tiene distintas categorías. Es un catálogo dinámico de uno de los sectores, de uno de los retailers más importantes de tecnología, que ha cerrado sus tiendas, pero mantiene su e-commerce, ¿no? Y quiere tener, evidentemente, ha dejado de hacer catálogos en PDF porque ya no puede distribuir, pero quiere mantener en formato catálogo la distribución de sus contenidos. Pues vemos como aquí nosotros, directamente en su plataforma, hemos creado este catálogo dinámico donde el usuario puede ver la tienda para comprar, que ahora, evidentemente, no la va a poder utilizar, pero sí directamente quiere cambiar, quiere aprovechar para cambiar en estas semanas su dispositivo móvil, pues vemos cómo rápidamente desde aquí le podemos llevar al e-commerce y el usuario puede directamente seguir estando activo. ¿Qué es lo que está haciendo en este caso este retail? Mantener la comunicación y utilizar las tecnologías, en este caso la que Tiendeo le está poniendo a su disposición, para que realmente no pierda ese contacto con esos consumidores finales, ¿no? Continuamos con la presentación. Decimos que hay que ser flexible, nos metemos en el bloque 5, en esa etapa, en esa quinta etapa. Hay que ser flexibles, esto no es un escenario estático, ¿no? Retrasar la comunicación del contenido no es lo que el consumidor está esperando. Lo hemos vivido en Italia, lo hemos vivido en España. Luego, evidentemente, hay que aprender de todo lo que ha pasado. Los primeros días fueron días de pánico, pasó en Italia, pasó en España. ¿Y en Italia qué ha ocurrido? Hemos tenido un dato muy significativo que es muy esperanzador. Unas semanas después de la crisis, los retailers están volcándose en sus comunicaciones en los canales digitales. Es un dato que nos ha sorprendido, ¿no? Hemos recibido un montón de petición de campañas en digital para el mes de abril que ha sobrepasado todos los datos que teníamos históricamente de Italia. Y eso ha pasado 6 semanas después. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que efectivamente no pueden dejar de lado al consumidor y que la vida sigue, ¿no? Las respuestas y las soluciones, Tiendeo ha desarrollado su propia respuesta también para el COVID y con ciertas herramientas. Hemos visto que el catálogo dinámico es una de ellas, pero vamos a ver alguna más, ¿no? Hemos visto cómo hemos dado la opción desde nuestras propias plataformas para que los retailers comuniquen de forma mucho más clara tanto sus horarios como su acercamiento al consumidor. Vamos a volver a compartir pantalla para que veáis cómo es esto que hemos desarrollado. Tenemos una landing que se llama Quédate en casa y en esta landing lo que queremos comunicar al consumidor es toda la información que podamos dar de vuestros horarios, aquellos que no tenéis las tiendas abiertas y tenéis la tienda en online, pues directamente que pueda el usuario acceder a su tienda online. Lo que queremos es que el usuario, en definitiva, de una manera fácil, tenga el acceso a la información. Insisto, estamos hiperconectados, lo hemos demostrado, lo hemos mirado en distintos gráficos. Aprovechar este momento y muchas cosas que el usuario está queriendo recibir y esta es una de ellas. Nosotros hemos desarrollado esta landing para que sea de una forma un poco más eficaz esta comunicación. Vamos a ver qué más cosas, vamos a volver a la presentación y vamos a ver qué más cosas os podemos compartir. Esto es una funcionalidad que estamos muy orgullosos de haberla podido sacar en tiempo. Estamos comunicando a los usuarios cuando acceden a las plataformas y cuando acceden a vuestra información o de las tiendas o de vuestros contenidos, que puedan ver en tiempo real el tiempo de espera que puede estar habiendo en las tiendas. Todos sabéis que estamos tomando medidas en las tiendas, medidas de entrada, medidas de que no se masifiquen y, por lo tanto, uno puede ir a comprar y puede encontrarse con una cola de media hora, de 15 minutos o de 50 minutos, ¿no? Voy a volver a compartir pantalla para que veáis cómo hemos desarrollado esto, que es otra de las cosas a nivel tecnológico
en la que decíamos que tenemos que ser rápidos, ágiles y comunicar en tiempo real, ¿no? Si volvemos otra vez a Tiendeo, vemos que hemos creado aquí un banner de dónde hay cola. Y fijaros qué información tan bonita para el consumidor, ¿no? Le decimos aquellas tiendas, aquellas que tienen más de 30 minutos de espera, aquellas que están entre 15 y 30 minutos, y estamos sacando una información a través de nuestra data, de nuestra geolocalización, que estamos especializados justo en tener la geolocalización de nuestros consumidores. Estamos entendiendo qué está ocurriendo en las tiendas y se la estamos proporcionando al consumidor. Y los consumidores están participando porque les estamos dando la idea de que aquí nos diga si está o no está permaneciendo más o menos tiempo. De tal manera que estamos actualizando algo que es muy útil para el consumidor y que, en definitiva, también es comunicación de vuestros negocios, los que están abiertos, y que también es algo que es positivo y que el consumidor, como hemos visto, pues es lo que más necesita en estos momentos, ¿no? Continuamos. ¿Cómo podríamos finalizar este webinar con todo lo que hemos estado viendo y qué conclusiones podríamos aportar? Pues para mí la más importante, ¿no? La primera, que es prepárate para el futuro y piensa en el plan de recuperación. Esto tiene un día de finalización. No sabemos si es en 2, en 3, en 4 o en 6 semanas. Wuhan en 60 días ha recuperado su vida, la está recuperando normalmente. No es tanto tiempo. Los que estamos confinados se nos está haciendo un mundo, pero la vida continúa. Los usuarios seguimos adelante y los consumidores también. Hay que prepararse y para eso hay que hacerlo durante. No podemos esperarnos al después porque Kantar ya nos está diciendo que vamos a perder esa lealtad y vamos a perder esa fidelidad del usuario. Hay que favorecer la digitalización, claro que hay que favorecer la digitalización. Hay que replantear el mix de medios, claro, evidentemente ahora tenemos una oportunidad. Los que estábamos un poco a veces no tan volcados en los canales digitales, ahora estamos viendo que es la oportunidad, probemos cosas, experimentemos, ahora podemos ver cómo esto nos puede aportar y cómo nos puede dar una forma diferente en este mix de medios de trabajar en el futuro. Pensar en los nuevos modelos. Hay que ver qué servicios y qué usos tenemos y proponer alternativas y buscar oportunidades. Adaptar el discurso, encontrar el mensaje adecuado es fundamental, especialmente para las marcas, para seguir comunicándose con ese consumidor. Y sobre todo, ser flexibles y adaptarse. Adaptarse de forma constante, día a día. Tenemos comunicaciones diferentes. Que no nos abata las malas noticias. Ya tenemos ahí a los políticos molestándonos. Salgamos de ahí, tenemos que salir adelante, tenemos que pensar en el consumidor y nosotros como plataforma, toda la compañía, estamos 100% operativos, estamos tratando de dar el mejor de nuestros esfuerzos y compartiendo con vosotros todas las informaciones que vamos encontrando para transmitir mensajes lo más positivos posibles y para que, en definitiva, podáis manejar esta crisis de la forma más óptima y, sobre todo, prepararos bien para la salida, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar con una frase de nuestra fundadora, de Eva Martín, que para mí es muy elocuente, ¿no? y que me gusta compartirla con vosotros. Dice que la historia demuestra que después de las grandes crisis, los consumidores vuelven más fuertes que nunca. Es importante que cuando se reactive el consumo, los consumidores estén recurriendo a tu marca y no a tus competidores. Mantente en contacto con ellos para que no olviden tu marca. Es el mensaje fundamental que hemos querido transmitir en este webinar. Estemos en contacto con el consumidor. Nosotros, como plataforma, haremos lo que tengamos que hacer con nuestros usuarios. Estamos en 40 países, vemos cuáles están más afectados y cuáles no, vemos cómo se está comportando el consumidor. Estamos para ayudar, estamos para comunicar y queremos ser y aportar nuestro granito de arena en esta crisis que estamos viviendo. Y lo queremos hacer con optimismo, con ganas, con ilusión, desarrollando cosas que puedan ser útiles tanto para vosotros como para el consumidor final, que es que en definitiva más lo está necesitando. Bueno, pues llevamos 34 minutos de webinar, os habíamos invitado a 40 minutos, que se tiene que alargar un poquito más y a vosotros os apetece, estamos encantados. Ahora vamos a dar acceso a que empecéis con las preguntas. Las preguntas que vayáis haciendo, yo las voy a ir compartiendo en pantalla. He invitado a nuestra fundadora, Eva Martín, que se incorpore en este momento del webinar para ayudarme, para hacer un poco de ping-pong en esta ronda de preguntas y respuestas. He hecho un poco de trampa, he ido respondiendo. Bueno, has ido respondiendo, perfecto, muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es las preguntas que nos vayáis haciendo a partir de este momento, como os decía, las compartiremos en pantalla y iremos dando respuesta verbalmente. Aquellas que se queden sin responder,
Bueno, pues lo que vamos a hacer es tratar de elaborar un documento para intentar dar respuesta a todas aquellas preguntas. Os invito, por favor, a que si tenéis cualquier pregunta, tenéis cualquier duda de lo que habéis visto o de cualquier cosa que os preocupe, os invito a que empecéis a lanzar preguntas y yo las empezaré a contestar. Tenéis abajo, a la derecha, un campo, un cuadro de texto para empezar a hacer las preguntas. A ver si os animáis a hacer algunas preguntas. Sí, ahí se ve, alguien está escribiendo. Venga, animaros, que seguro que tenéis dudas, que seguro que hay cosas en las que os podemos ayudar. Venga, vamos con la primera y así avanzamos. Las opciones para los negocios que estamos en fase de desarrollo de e-commerce. ¿Qué opciones podríamos tener desde Tiendeo? Bueno, os podemos ayudar. Si estáis en fase de desarrollo de e-commerce, tendríamos que ver en qué fase estáis justo en este momento, qué tenéis que podamos utilizar. Tendríamos que ver si el catálogo dinámico lo podríamos activar. Tendríamos que ver qué contenidos. En definitiva, tendríamos que entender cómo estáis en esa fase, en qué momento estáis, para ver de qué manera podemos hacer comunicación digital de vuestros productos para el consumidor. Ahí lo que te propongo, Lidia, es que te comuniques con nosotros. Tanto lo puedes hacer directamente conmigo, alfredo@tiendeo.com, y vemos exactamente en qué punto estáis y de qué manera os podemos ayudar. Piensa al final que el producto que nosotros difundimos es el folleto. Es el folleto. Con tener el folleto que distribuís en papel, nosotros lo digitalizamos y es hacer este tipo de comunicación. Al final, con un folleto, cuando lo comunicamos, también esperamos que la gente vaya a las tiendas físicas. O sea, no es necesario tener e-commerce abierto. Con un folleto comunicamos y decimos, mira, tu tienda más cercana es la que está en la calle, no sé, la calle Mayor X. O sea, que no es necesario únicamente solo tener e-commerce, sino que con tiendas ya es un tipo de comunicación que funciona. Esta es la pregunta del millón. Esta es la pregunta del millón. Es el final anticipado del papel. Luis, nosotros llevamos muchos años trabajando, como bien sabes, en dar un mensaje, ¿no? Le apostamos a la digitalización de un producto marketingiano que es muy potente, el más potente que creemos que existe, el que más engagement produce con el consumidor. Y la digitalización del catálogo creemos que evidentemente tiene ya una vida ascendente que no sabemos finalmente hasta dónde va a llegar. Yo no te puedo decir si es el final anticipado del papel o no. Lo que sí que es un hecho es que ya llevamos desde hace 2 años teniendo experiencias con muchos clientes que le están apostando de verdad, a la migración, a la publicación en digital, han ahorrado ya mucho dinero y han ido ya haciendo reestructuración de su inversión en papel, y tenemos clientes que ya están cerca de la eliminación del papel y llevan 2 años trabajando en ello. Hoy se puede, ayer en el mismo webinar en Latinoamérica nos hicieron una pregunta desde Walmart muy potente y nos dijeron, ¿se puede garantizar la distribución digital, de papel en digital? Si yo quito todo el papel, ¿se puede hoy garantizar la distribución en digital? La respuesta es sí, se puede. Hoy en día tenemos audiencias lo suficientemente masivas, geolocalizadas y el suficiente engagement del usuario con nuestros dispositivos móviles para poder hacer de forma hiperlocalizada distribución, incluso llegando mucho más cerca que los códigos postales en el mundo digital, con nuestras propias audiencias y audiencias de partners con las que trabajamos con tecnología machine learning. Sí se puede hacer. Ahora, ¿hay que hacerlo de un día a otro? ¿Va a terminar el papel el día después de la crisis? Pues no lo creo. ¿Va a haber una transición? Sí. ¿Vamos a aprovechar la crisis para aquellos que estaban más reticentes en migrar más deprisa a digital? Hagáis pruebas y es de experiencia que se puede hacer. Para eso es aprovechar este momento, para eso es este webinar, para que realmente se aproveche y podáis medir y podáis tomar vuestras propias decisiones. No sé si es el final anticipado del papel, Luis, pero sí que creo que la digitalización es algo que ya no puede dejarse de lado y que hay que dar pasos hacia adelante. Vamos a intentar, muy interesante la pregunta, por cierto. Tenemos aquí un montón de preguntas ya nuevas, vamos a intentar compartir algunas. A ver, que vais muy rápido. Venga, ¿cómo afectan las mediciones
de Drive to Store todo esto del coronavirus, las restricciones de movilidad, etcétera? ¿Habéis observado mayor navegación de los usuarios en las secciones non-food de los folletos? Eva, ¿me ayudas con esta respuesta? Bueno, al final, para Drive to Store, ahora realmente Drive to Store solo son supermercados y todo lo que es farma, ¿no? El resto de tiendas están cerradas. Ahora lo que tendríamos que decir para el resto de negocios, las categorías non-food, sería el Drive to Store digital, ¿no? Lo que estamos mandando es Drive to Store físico, seguimos midiéndolo, con muchos cambios en supermercados. Antes, el día que más se compraba eran los sábados, justo antes de la hora de comer o por la tarde, y ahora es un poco más distribuido por toda la semana. Y en non-food ahora tenemos que hablar de Drive to Store e-commerce. O sea, lo que hacemos es mandar a la gente al e-commerce. En cuanto a mayor datos de navegación, en general, no sé si habéis visto los gráficos que ha mostrado Tindeo, hemos notado mucha navegación en una semana después del inicio de la crisis. Es cuando ha empezado realmente a aparecer esto, a veces un Black Friday, ¿no? Parecía picos de tráfico muy altos, y también en non-food, sí, en toda la parte de electrónica, todo, muchas consultas y todo lo infantil también. Bueno, gracias, Marian, por tu pregunta. Vamos a por otra muy importante. Desde las marcas, ¿cómo, cuánto comunicar una marca, acciones de colaboración, donaciones, sin caer en el oportunismo? Mira, yo creo que en estos momentos en los que estamos viviendo, yo creo que no hay un tema de oportunismo o no. Depende de cómo lo quieras mirar. Hemos tenido, no voy a dar nombres, ¿no? Pero hemos tenido ejemplos de grandes empresas, las más grandes que tenemos en España, de cómo han hecho su aportación de forma activa, y hay quien puede considerar que es oportunista. No, ahora no hay oportunismo. Ahora tenemos que estar cerca de la gente. Ahora hay un momento, desde luego, la gente está falleciendo. No es el momento de pensar si es oportunista o no. Cualquier colaboración, cualquier ayuda, cualquier cosa que una marca, que un retail tenga iniciativa para estar cerca de su cliente, es afortunado hacerlo. No es desafortunado. Nosotros como plataforma estamos viendo en todos los países en los que estamos cómo se están emprendiendo diferentes acciones. Claro que es el momento de hacerlo. Para eso hemos desarrollado la aplicación. Por eso nos ha escrito ese usuario que somos enseñado el mail, agradeciéndonos que por poquito que sea, en un cashback de 2 euros, de 3 euros, que por poquito que yo pueda aportar, yo quiero aportar de alguna manera. La gente está muy desensibilizada. ¿Por qué con ellos? ¿Por qué no darles ahora esa oportunidad? Para nada es oportunismo, no lo vemos así. Debéis de aprovechar el momento. Creo que es un momento muy bueno para hacerlo. Pero contestando a tu pregunta, Carmen, lo que sí que hemos visto es que, por ejemplo, en Italia, España y Francia, que serían los que están más avanzados, la primera semana del inicio como del confinamiento, el inicio más de crisis, sí que era una semana de shock, ¿no? En que realmente se hacía poca acción publicitaria. Ha sido más hacia la tercera semana de confinamiento cuando Italia, por ejemplo, que ha sido el primero en despertar, ha vuelto a comunicar normal, ha vuelto a comunicarse con sus consumidores. Y en cuanto a contenido, hay cositas, hay ejemplos que os mandaremos también ahora en el resumen, es un poquito diferente, ¿no? Hay que adaptarlo a la nueva situación y darle este toque de qué hacer en casa, cómo pasar una Pascua en casa. Hay que tener esa sensibilidad y no hacer ver que no pasa nada, ¿no? Cuando comuniquemos, sino realmente comunicar en la situación en la que estamos. Vale, me estáis preguntando también si vamos a compartir esta presentación. Sí, todos vais a recibir un mail una vez que finalice el webinar y os vamos a compartir la presentación y vamos a estar a vuestra disposición después del webinar para solucionar y para seguir respondiendo a las preguntas que queráis. O sea que sí, vais a recibir. Ya tengo aquí una pregunta interesante que vamos a tratar de responder, ¿no? Una de las cosas que puede preocupar a los diferentes retailers es que ahora todo el mundo acaba de cobrar sus nóminas, la gente ha gastado en e-commerce, porque se pensaba que en 15 días se acabaría esta situación, pero ahora con la cantidad de ERTE la gente reducirá sus gastos y los e-commerce también se verán afectados. ¿Cómo creéis que afectarán? Mira, esto es una realidad que vamos a vivir, que no la vamos a dejar de lado, vamos a tener que ser consecuentes. Los datos macroeconómicos que hemos mostrado al principio de la presentación son los que son. No vamos a tener unos buenos datos económicos en lo que queda del año, esto es un hecho. Pero nosotros, ¿en qué estamos trabajando? Estamos trabajando en ver cómo hacemos para apoyar a este consumidor, a ese que le está afectando un ERTE, a ese que tiene miedo por perder su trabajo. Ahora más que nunca hay que comunicarse con él y ver de qué manera le podemos ayudar. Hemos tenido algunos retailers cuando al principio en Italia, en España, nos ha pasado en Latinoamérica, que el primer día, segundo día, ha sido como una situación de pánico de
paro toda la comunicación, paro de hacer ofertas, paro de contarme qué puedo hacer, porque estábamos yendo como locos a los sitios a comprar. Y ha pasado también en el e-commerce, como estás mencionando. Ya, pero luego hemos visto cómo esto se ha calmado. Luego hemos visto cómo los usuarios han empezado a tener una vida más cotidiana y más normal en sus casas. Y sí, y claro que yo tengo que recibir, claro que puedo estar preocupado por mi situación económica y lo voy a estar. Por eso necesito más que nunca. Tenemos ejemplos dentro del propio Tendeo, en la plataforma de entráis, hay retailers que están haciendo campañas muy agresivas. Están haciendo campañas de diciendo, oye, ven a comprar ahora y el 50% te lo guardamos para los meses de después, para que tengas un ahorro con la compra que haces ahora. Estamos teniendo retailers que están comunicando cosas muy efectivas, precisamente para preparar y para ayudar al consumidor en lo que puede venir. Ahora más que nunca tengo que elegir bien lo que comprar. Por lo tanto, ¿vamos a estar afectados? Pues es probable que sí, que evidentemente hay una parte de la población que sí, pero hay que salir de ella. Ya hemos vivido una crisis aquí hace 4 o 5 años en España muy severa, también económica, y hemos visto cómo podemos salir de ella. Nosotros lo que queremos es daros herramientas y apoyaros en cuanto a la información que tengamos para que realmente podáis hacer una mejor comunicación y estar cerca de ese consumidor. ¿Qué más preguntitas tengo por aquí? Bueno, nos están agradeciendo bueno, de todo lo que estamos respondiendo. Os agradecemos a vosotros vuestra asistencia. A ver, un segundito. Aquí hay una pregunta interesante. Vale. Si, como comentabais, estamos ante el final del papel o vamos en esa dirección. Hemos dicho que somos prudentes. Cuidado, yo no he dicho que vaya a ser el final del papel, pero que sí que evidentemente hay un auge de la distribución digital. Importante tener esto, no quiero asentar que yo digo aquí que finaliza el papel, pero sí es el momento, desde luego, para poder hacer una distribución más óptima. Entonces, preguntas, ¿cómo puedo validar que la distribución en digital me cubre toda la que dejo de hacer en papel? Mira, tenemos una tecnología que lo que ha hecho es, ya tenemos retailers que están haciendo pruebas desde hace ya un año con unas campañas que llamamos hiperlocalizadas. Nos apoyamos a través de nuestro machine learning en nuestras audiencias y en audiencias de plataformas masivas. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es buscar los impactos que tú dejas de tener cuando distribuyes papel. Hay una fórmula que es una fórmula que conocemos y que es muy eficaz por distintos estudios que tenemos. Cada 100 folletos distribuidos en papel sabemos que tienen un 30% de impacto. Es decir, acaban llegando como mucho a un 30% del consumidor final acaba leyendo esas ofertas. Y es un estudio bastante optimista. Por lo tanto, cuando tú quieres impactar a 30 personas en papel, tienes que gastarte 100 folletos, tienes que imprimir 100 veces. En digital no. En digital tienes que comprar 30 impactos. Por lo tanto, esa es la fórmula que tú tienes que medir. Si tú dejas de distribuir 1.000.000 de folletos, tú tienes que garantizar que en digital, como poco, impactas a 300.000 personas. Y lo tienes que hacer de forma geolocalizada por tus tiendas, porque tú a lo mejor estás distribuyendo en una tienda 10.000 folletos, en otra 20.000 y en otra 50.000, o por zonas. Evidentemente tienes que ir a buscar si en esa zona que dejas de distribuir 20.000 vas a tener la audiencia suficiente, en este caso el 30%, que son 6.000. Y tienes que ver si realmente tenemos 6.000 consumidores cerca de esas tiendas de forma digital y geolocalizadas. La respuesta es sí. Sí podemos hacerlo. Y lo bueno y lo más importante, lo medimos todo. Lo bueno que tienes al impactar en digital a ese consumidor es que te vas a enterar de cómo es ese consumidor, de qué hábitos tiene, de con qué frecuencia va a tus tiendas, de si mira o no mira otras tiendas, de cuál es su customer journey. En digital lo sabemos todo. Por lo tanto, sí es un momento para empezar a hacer esos tests, sin saber si el papel va o no va a tener. Posiblemente va a haber una permanencia en los años, claro que va a existir, pero ahora es un momento bueno para hacer las pruebas porque la tecnología que tenemos y las audiencias que tenemos nos facilitan que esto ya no se haga con riesgo, se hace con una ciencia por detrás, se hace una analítica de qué dejas de impactar en cada zona y vemos qué audiencias tenemos en digital para poder suplir y que no haya riesgo en esa tienda. ¿Qué más preguntas tengo por aquí? Bueno, pues parece que ya acaba la ronda de preguntas. Gracias. Excelente información y oportuna presentación. Bueno, entiendo entonces, vamos a compartir esta. Entiendo entonces que no recomendáis guardar la inversión digital para pasada la crisis. Nosotros no queremos ser pretenciosos, ¿no? Y deciros lo que tenéis que hacer con vuestras inversiones, pero sí queremos deciros una cosa muy clara. Los datos que tenemos, que hemos visto reflejados en las últimas semanas, lo que está haciendo Italia. Italia es un país muy digitalizado. Es un país que ha reaccionado de forma muy proactiva a la digitalización. Os lo decimos
y os lo decimos sin ser pretenciosos. Italia ha invertido en Tiendeo en el mes de abril 300% más de lo que había invertido ningún mes desde hace 5 años que estamos comercializando nuestros servicios. Se han volcado en la digitalización. Entonces, yo no sé si es el momento de guardar o no guardar. Lo que sí que te digo es que es el momento de no perder al usuario. Si estamos creciendo un 20, un 30% en audiencias, si todos los canales digitales están disparados, no perdáis la oportunidad. Es el momento, ahora. Porque además, si no lo haces tú, lo hará la competencia, tenéis que estar cerca. Ahora no es el momento de pensar si sí o si no. Ahora solo hay un canal, es el digital. Los demás prácticamente están desaparecidos. Focalizaros ahí, hacer las pruebas. Lo bueno que tiene digital es que vas a poder testar, vas a poder medir, vas a poder sacar tus propias conclusiones. No os guardéis ahora esas posibilidades porque las vais a necesitar para estar cerca. ¿Ya? Nos quedan 2 semanas de confinamiento. No sabemos si son 2, si son 3, si son 4. Esperemos que solamente sean 2. Y después del confinamiento va a venir, unas semanas también donde no va a ser de repente al día siguiente podemos salir y ya todo se ha acabado. No, va a haber un arrastre. Hacer las pruebas ahora. Si me preguntas un consejo, no os guardéis nada. Hacer ahora las inversiones, porque en digital lo podéis medir, podéis ver la evolución y vais a aprender mucho de esta crisis. Bueno, gracias por la respuesta, gracias a vosotros. En definitiva, os agradecemos a todos vuestra participación, no queremos robaros más tiempo. Hemos estado 11 minutos más de lo que os habíamos pedido, tanto Eva como yo y desde todo el equipo de Tiendeo, que estamos al 100% operativos, trabajando desde nuestras casas de la mejor manera que podemos hacer y como siempre hemos hecho para estar cerca. Nos tenéis a vuestra disposición. Comunicaros con nosotros para lo que necesitéis. Si alguien quiere reforzar la información del webinar, por favor, que nos escriba y os ayudamos de la manera más efectiva que podamos y esperamos estar cerca con vosotros en los próximos días. Muchas gracias a todos por haber estado hoy. Gracias por tanto agradecimiento que nos estéis dando. Bueno, os dejamos. Feliz día y suerte para el fin de semana. Gracias a todos. Chao.